tardes y bienvenidos nuevamente a otro segmento de charlas comunitarias. Les habla Grelia Estío, la portavoz del Condado de Fairfax y también la gerente de comunicaciones y acceso a idiomas de la Oficina de Asuntos Públicos. Estas charlas, como siempre les decimos cada semana, son espacios para que ustedes reciban información de último momento para también contestar sus dudas y preguntas y también para podernos conectar con ustedes a través de este medio y para también hacer el uso de este medio para traerles expertos que les informen y les traigan información del día. Hoy tengo el placer de presentar a Maximiliano Powell. Él es enfermero de salud pública con el Departamento de Salud y es mejor conocido como Max. Y también lo conocemos por el héroe o el superhéroe por haber recibido su vacuna contra el COVID-19 y por traer tanta ayuda a nuestra comunidad, tanto como por el lado de salud, pero también con el apoyo a nuestra comunidad latina. Max, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Gracias por tenerme aquí. Hoy día Max nos hablará de su trabajo que realiza durante la pandemia. También nos dará información acerca del proceso de vacunas para personas de la tercera edad, que es su especialidad de él. Y también nos dará a conocer cuál ha sido su experiencia de él de recibir la vacuna y cuál ha sido alguna de las anécdotas, de los comentarios, de las charlas que está teniendo él con la comunidad. Así que, Max, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y por tomarte el tiempo de siempre estar al lado de nuestra comunidad. Ahorita vemos que estás en un centro comunitario, así que de nuevo muchísimas gracias por dividirte en tantas personas, ¿no? En este tiempo de la pandemia. Y a nuestros audientes de recordarles que estos segmentos son grabados en vivo, así que usen el chat para hacernos preguntas, para consultarnos alguna duda que tenga y también hacerles recuerdo que estas charlas son guardadas en nuestros sitios sociales, así que puede compartirlos, los puede volver a revisar y a ver. Durante estas charlas damos muchas informaciones de enlaces y de los procesos, así que revise el contenido en otra oportunidad si es que no lo puede hacer ahora. Ahora, para empezar, como siempre, cada semana les traemos los datos y los números de casos. El total de casos de hasta el día de hoy, que es enero 28 del 2021, tenemos 59,209 casos. Casos confirmados son 50,406. Casos probables son 8,803 y casos nuevos son 419. Personas hospitalizadas llegan a ser 3,293 y personas que lamentablemente hemos perdido a causa de esta pandemia son 788 personas. Y ahora también les puedo agregar otra cifra de cuántas personas hemos estado vacunando en el condado de Fairfax, que llegan a ser un poquito más de 30,000 personas que han recibido esta vacuna. Y si una de esas personas es usted o usted se ha registrado para recibir la vacuna, por favor, cuéntenos su experiencia. Use el chat para de nuevo conectarse con nosotros y decirnos cómo le está yendo y si es que tiene alguna pregunta. Y bueno, Max, contanos un poquito de cómo han sido tus días laborales, qué has estado haciendo durante la pandemia, dónde la gente te puede encontrar ahora y contanos un poquito de cómo tu mundo ha cambiado, ¿no? Durante toda esta pandemia.
Sí, sí, gracias. Para decirte que hemos estado ya casi un año, 365 días en esta guerra, le vamos a decir, del COVID. Hemos estado, yo especialmente he estado en diferentes equipos. He estado, primero comencé con el equipo de que íbamos a la comunidad a hacer el test adentro de la comunidad. Que habíamos identificado en sectores de todo el condado de Fairfax. Íbamos allá, llevábamos nuestro equipo completo con el laboratorio y todos los enfermeros y toda la gente que nos apoyaba y hacíamos la cita. Después vimos que la situación se estaba empeorando, se estaba poniendo peor y separamos en diferentes grupos. Ahora mismo yo estoy en el equipo que hacen las pruebas. Estoy estacionado ahora mismo en el George Mason Regional Library, aquí en Little River Turnpike, y estamos haciendo las pruebas. Las hacemos haciendo de lunes a viernes, toda la semana, no los fines de semana. Y estamos aquí lunes y martes, estamos aquí del mediodía hasta las 6 de la tarde, y miércoles, jueves y viernes estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Ya, y obviamente con la demanda, ¿no?, de que existe para las pruebas, para las vacunas, también creo que te toma un tiempo poco de hablar con las personas de nuestra comunidad y decirnos qué te preguntan, qué te comentan ellos. La comunidad no confía o no tienen información o correcta, escuchan de otras personas que le están dando mala información, y tienen miedo, no están seguras de lo que está pasando, piensan que es que estamos involucrados en cosas de migración, que no estamos. Aquí nada más estamos aquí para ayudar a la comunidad a educarles para combatir el COVID. Así que le damos, mi experiencia es que le damos charlas y les explicamos especialmente en español, porque eso es lo que necesitan, escucharlo en español, todos los procedimientos que estamos haciendo para ayudarlos a combatir el COVID. Y eso es tan importante, ¿no? De proveerles la información en español, en decirles que sus miedos son válidos, pero también que estamos aquí con información creable, con datos científicos. Hemos hecho diferentes segmentos en estas charlas con el doctor René Nájera, con otros también que el doctor Nájera especialmente nos traía más información de cómo se hizo la vacuna, de que viene siendo una ciencia de que se ha estado usando desde los 1990 y que es algo que no se ha hecho del día para el otro, ¿no? Que es una ciencia que se ha estado usando para otras, para otro tipo de ciencias, de necesidades. Así que esa información se necesita transmitir a nuestra comunidad, de que tengan confianza. Y contanos un poquito de por qué tú te pusiste la vacuna y cuál han sido tus, qué sé yo, cuál ha sido tu experiencia, qué has sentido. Muchos de nosotros todavía no nos hemos puesto. ¿Por qué? Porque no estamos en ese nivel de prioridad o no entramos a los grupos que ahora se han abierto las vacunas. Pero contanos, decinos, y también para que las personas que nos están escuchando se pueden un poquito identificar contigo y conocer las razones de por qué nuestro cuerpo de salud, nuestros profesionales de salud se están poniendo la vacuna. Sí, así, exactamente. La primera razón que yo me puse la vacuna es porque tengo una familia. Tengo 2 niños pequeños y definitivamente necesitaba ponerme la vacuna
para protegerlos a ellos. La segunda es porque soy enfermero y estoy en the front lines, estoy al frente de las líneas en esta batalla contra el COVID, así que necesito ponerme la vacuna para proceder con ayudar contra el COVID. Así que me puse la vacuna, la primera dosis. Cuando me puse la primera dosis, hay reacciones. Cada vacuna tiene una reacción. Y las reacciones que me pasó a mí cuando tuve la primera dosis de la vacuna, normalmente fue dolor en el brazo, donde recibí la vacuna, y después un día más posterior, continuó el dolor muscular, dolor de cabeza. El dolor de cabeza fue un poquito fuerte, pero nada que no pudiera ser calmado con la pastilla, con Tylenol o algo sobre, over the counter. Así que, calmante. Y me dio escalofríos, pero todo terminó en 24 horas. Eso fue la primera dosis. Y después, 3 semanas más tarde, tuve la segunda oportunidad de conseguir la segunda dosis, y en esa no me pasó nada. Así que estoy aquí para decirle, no es comercial, no es política ni nada. Le estoy diciendo que tómense la vacuna. Sí va a haber un poquito de reacción, pero no va a ser tan grave. Así que escuchen de mí, no le estoy diciendo la verdad, y necesitan tomarse la vacuna, por favor. Y también recordarles, ¿no? Lo que tú nos dices de esas reacciones que una persona puede esperar, que han sido también dichos por los expertos, ¿no? Que hay el dolor en el brazo, que el dolor muscular, en el dolor del cuerpo, dolor de cabeza, los escalofríos. Esos son reacciones que se esperan, ¿no? Que al darte la vacuna te dicen, es la probabilidad. Y ahorita Ben Umansky, dígame, Ben nos está diciendo, gracias por la información que nos están dando. Muchísimas gracias, Ben, por sintonizar, y por favor, háganos preguntas, porque este segmento es corto, pero lleno de información, así que por favor sigan las preguntas y también los comentarios. Ahora dinos, ¿qué ha sido o cuál era tu trabajo antes de la pandemia? Porque me imagino que hacías otras cosas. Sí, cómo no. Mi trabajo antes de la pandemia, o es todavía mi trabajo, es que trabajo en Lewisville Adult Day Center. Es un centro que tenemos para gente de los mayores de edad. Y lo que hacemos ahí es que tenemos un programa ahí para gente, especialmente los que tienen Alzheimer's, demencia, cosas así. Y lo que hacemos es que tenemos un programa ahí diario, y abrimos de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y cuando las personas vienen ahí, tenemos específicos programas para ayudarles con la memoria y cosas así. Les damos desayuno, almuerzo y un snack. Y trabajamos ahí con ejercicios, les hacemos ejercicios físicos, leves, pero físicos. Les tomamos la presión, todos sus datos vitales. Nos comunicamos con los doctores de ellos para para seguir el programa que ellos tienen. Les damos medicamentos si requiere, pero necesitamos el permiso o las órdenes del doctor. Le chequeamos las azúcares si son diabéticos y cosas así. Así que el programa es muy bueno. Hay 4 centers que tenemos, y yo trabajo en el de Lewisville en Falls Church. Muchísimas gracias. Y también nos está preguntando Ben, dice, yo me registré en el 1B, tengo 65 años, pero no puedo registrarme. No existen alternativas para registrarse, y eso es algo de que también vamos a hablar un poquito ahorita, para las personas de la tercera edad.
se ha abierto una forma de registrarse por línea y también por teléfono, ¿no? Entonces, la por línea es una registración que es una aplicación que se puede hacerlo. Ahorita vamos a poner el enlace para que las personas, cuando van a esta página, pueden escoger donde dice traducir, luego escogen el idioma de su preferencia, lo traducen la pantalla completa al español para que le dé información de el sistema de registración. Lo único que el condado sigue trabajando es para que el formulario de registración sea traducido al español. Eso todavía no existe, pero sí se está llevando a cabo. Entonces, eso es importante saber y recalcar que si una persona quiere hacer o necesita hacer su cita, puede llamar al 703-324-7404 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados y domingos de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, donde una persona en español le puede registrar. Así que, por favor, les pedimos que también sean pacientes porque al llamar a estos centros de registración hay una demora, hay espera. Se entiende de que muchas personas están tratando de llamar, así que por favor, ténganos paciencia. Y cuando se registra la persona, entonces hay una demora también para recibir la vacuna, ¿no? Entonces, la persona se registra, le mandan la información cuando la vacuna está disponible para esa persona y le dan la información de dónde tiene que ir, a qué hora ir. Siempre recuerde de que de ponerse la mascarilla, y también a las personas de la tercera edad y las personas que tienen alguna limitación física pueden ir con una persona que le acompañe. Entonces, eso también es importante recalcar. Pero, como sabemos y anunciamos esta semana, que los suministros de las vacunas están siendo un poco estrechas, ¿no? Que no hay el suficiente monto de vacunas. Así que van a haber demoras, van a tener que esperar y se está estimando hasta más o menos marzo. Así que, por favor, Ben y otras personas, tengan, por favor, mucha paciencia. Llame a este número, el 703-324-7404, para registrarse y para que ya le pongan en línea, porque eso es importante de saber. Pero primero también es importante de que si usted tiene un doctor de cabecera, llamar también a su doctor y preguntar si es que ellos están proveyendo la vacuna. Si es que no están proveyendo, entonces póngase en fila. Antonieta nos pregunta, ¿cuánto tiempo toma para que le llamen después de que se registre? No se sabe. Eso es algo que se tiene que entender, que también este proceso está siendo efectivo y está siendo realizado por todo el país, ¿no? Entonces, es acuerdo al suministro que viene de federal, estatal y local, así que se les pide mucha paciencia, pero como siempre nosotros abocamos para que se preparen, que tomen ese primer paso de registrarse. Si usted está enlistado en la categoría 1B, entonces ahora es el tiempo de registrarse, de llamar o llenar ese formulario en línea con alguien que le ayude si es que necesita ayuda a llenarlo. Entonces, eso es muy importante. Max, ¿algo más de que quieras añadir en el entorno del proceso para las personas de la tercera edad? No, solamente que
que no se preocupe que cuando la cita está, ya tiene la cita y vaya al lugar adecuado donde le digan, no se preocupen si no hablan español. Ahí va a haber alguien on-site en el lugar que sabe su idioma, así que no se preocupe. No se preocupe, que va a haber, han hecho bastantes procedimientos para que se sientan bien con alguien que hable su idioma, para que se sientan bien y confíen en el proceso. Eso es muy importante de hacer reconocer a las personas de que cuando estén yendo a nuestros centros de vacunas, siempre va a haber una persona en español. Pida ese servicio. Y también le están dando la oportunidad de llevar a una persona que le acompañe para estas 2 citas, porque son 2 dosis que se tienen que dar. No es de recibir la primera y, bueno, decir, bueno, ya me puse la vacuna, sino es doble dosis que se tiene que dar. Y esa información también le va a llegar por correo electrónico, por llamada o por texto, para que usted esté listo para recibir la segunda dosis. Es también importante que la persona que le acompañe o ya viene, si es que está yendo sola, usted de sacar la foto a la tarjetita de vacuna para que no lo pierda. Bueno, si es que lo pierde, la tarjetita lo tiene la foto. Es también importante recalcar que ese tipo de planeo se tiene que hacer para que las personas siempre estén preparadas y para que cuando vayan a la para recibir la próxima dosis, lo tengan esa imagen ya lista o si no, lo tengan el papel en mano. Dice, ¿puedo registrarme? Cuido una persona especial. Toda la información, si es que usted entra en estos grupos, están en la página que hemos anunciado. Cada persona tiene ¿qué palabra estoy buscando? Disabilidad o algo así. Sí, pero cada persona tiene su propia situación, así que por favor entre a estas páginas y también revise si es que para las personas de cuidados de niños que sabemos que ya están recibiendo la vacuna, tienen que ser personas que tienen la licencia de cuidados de niños. Esas personas sí son elegibles, así que por favor diríjase a nuestros enlaces y busque de acuerdo a esos grupos de prioridades si usted está en ese número. Y también puede llamar al Departamento de Salud y hacer esa consulta al 703-267-3511. Puede hacer esa consulta que están abiertos de las 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, o 9:30 de la mañana a 5 de la tarde los fines de semana. Entonces, déjenme ver aquí, no tenemos más preguntas. Max, dinos, ¿qué más estás escuchando de la comunidad? ¿Qué otras preguntas, preguntas o comentarios has escuchado de nuestra población? Sí, una de las cosas que está pasando acá donde estoy instalado ahora, donde estamos haciendo las pruebas, es que las personas están viniendo cada semana, la misma persona están viniendo cada semana a hacer las pruebas. No es necesario, si no tienes síntomas, no es necesario venir. Solamente las personas que tienen síntomas necesitan venir a hacerse las pruebas. Porque si las personas vienen cada semana, se van a acabar con las pruebas que tenemos. Así que solo si tienes síntomas de COVID, tiene que venir a hacerse las pruebas. Si tiene preocupación de que estaba al lado de alguien que ha sido positivo por COVID, tiene que llamar al Departamento de Salud y ellos van a prepararle una cita directamente, no va a tener que hacer fila o nada, ellos van a hacer una cita. Así que es una cosa que quería decir. Perfecto, muchísimas gracias. Y sí, hacer esa conciencia, ¿no? Como comunidad de que estos suministros, tanto como de la vacuna,
y también de las pruebas son limitados, ¿no? Entonces hay que saber hacer el uso de ellos, como nos dice Max, si estamos con síntomas, si sabemos de que hemos estado al lado de una persona que es positiva, entonces sí, eso da la razón para ir a hacernos la prueba. Y si no, entonces dejemos el espacio para esa persona que realmente lo necesita, ¿no? Puede escribir el número de teléfono que dio, sí, después de Mario, después de esta transmisión, vamos a poner los números de teléfono como en parte de comentario y para que ustedes lo anoten. Ahora, como cada semana les recordamos de que se inscriban para las alertas de texto. Nosotros mandamos, qué sé yo, 2 o 3 mensajes cada semana indicándoles los nuevos recursos que hay, también la información de proceso, y lo puede hacer mandando un texto de FFX-COVID-ESP, como Fairfax FFX COVID ESP como español, al 888-777 y recibirá actualizaciones en español de nuestro centro de comunicación. Así que por favor, anótese eso, empiece o si no se ha registrado todavía, por favor, regístrese para siempre estar al tanto de lo que está pasando. Y como les vuelvo a decir, cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, puede llamar al 703-267-3511 para hablar con un personal del Departamento de Salud, que ellos están abiertos de 9 de la mañana a 7 de la noche durante la semana, y los fines de semana de 9:30 a 5 de la tarde. Lo puedo escribir lo del texto, dice. Entonces vamos a pasar la información del FFCOVIDESP al 888-777. Después de la transmisión vamos a llenar esos comentarios. Ahora, muchísimas gracias, Max, por toda tu dedicación a nuestra comunidad, por todos los sacrificios que tú y tu familia han tenido que pasar durante todo este tiempo, y la verdad que nosotros agradecidos porque personas como tú, personas que están al frente de todo esto, han recibido la vacuna. Es una luz, ¿no? Que estamos viendo al final de todo esto que estamos pasando. Gracias, Max, por darnos la información, por venir a estar con nosotros y por ser parte de nuestra comunidad hispana, que la verdad que esa información que nos das en español es tan valiosa. De nada, gracias. Y gracias por la oportunidad que me has dado para venir en este programa. Y ojalá que me invites de nuevo, porque quiero informarle y quiero que la ciudadanía hispana esté informada. Tenemos bastantes hispanos en el Departamento de Salud y tenemos la información en su propio idioma para que se sienta bien, que tenga confianza y que nada es mentira, todo es aquí, y tenemos bastantes enfermeras y enfermeros, doctores que hablan español. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás poniéndote muchas responsabilidades en un solo rato, así que te entendemos, te agradecemos infinitamente por todos los sacrificios que haces, y les recordamos, por favor, si es que es su turno de vacunarse, hágalo, regístrese, use estos medios, tanto por línea o por teléfono, para ponerse en la línea, y cuando sea su turno le van a llamar, le van a programar esa cita para recibir ya sea su primera o su segunda dosis. Hágalo como siempre decimos, hágalo por usted, hágalo por la familia, hágalo por su comunidad. Muchísimas gracias para todos los que nos están viendo. Max, igualmente a vos, cuídate por favor, y te tendremos una próxima vez. Gracias, chao. Chao, nos vemos.